Hola, buenas noches. ¿Me escuchan ahí en la casa? Buenas noches, profe, sí, se escucha. Bueno, gracias. Bueno, 20:03 del miércoles 16, ¿no? ¿Qué es? 15 de octubre. Última clase ante el parcial. Algún día voy a entender por qué los alumnos no vienen más a la última clase ante el parcial. Me faltaría otra vida para tratar de entender algunos cambios de conducta del... La verdad que no entiendo. No. Creo que debería ser la única clase que yo vendría, digamos, la última antes del parcial. ¿Qué dice el profe? Mire si le resuelvo ahora todo el parcial a los que están hoy acá. O sea, estamos a tiempo, ¿no? Bueno, no le vamos a dar temas nuevos hoy para que no se les mezcle más la cabeza. Así que quedamos a dudas y disposición de los que quieran preguntar. Antes que nada, voy a contestar las... no, el de acá me dice que está. Antes que nada voy a contestar las dos preguntas que me hicieron en el aula virtual referido al examen, porque preguntas conceptuales no hay ninguna. Como siempre digo, las preguntas conceptuales murieron también en el transcurso de mi carrera docente. Y preguntaron dos cosas. Una, el tema de la regularidad. Hay alumnos que están cursando que ya están regulares, por lo tanto están rindiendo para ver si promocionan. La pregunta es, bueno, si sale mal, ¿qué queda? ¿La nota original sigue regular o queda libre? Yo pregunté en el grupo donde tenemos el comité ejecutivo, está la secretaria académica, está todo, nadie me contestó. O sea, nos contestamos entre alumnos, entre profesores, lo que nosotros creemos. De las autoridades que están ahí, lamentablemente nadie parece que le interesó el tema. Porque yo le digo lo que yo entiendo. O sea, si el alumno es regular, por normativa mantiene regularidad creo que 2 años, ¿no? 2 años. El tema es que si rinde, yo le pongo la nota en el guaraní. Si salió bien, si cayó regular, no le va a modificar, a lo mejor a lo sumo le extenderá la regularidad. Y si salió mal, teóricamente queda regular. Ahora, si el sistema está preparado para eso, no sé. Así que el que preguntó y tiene interés, que vaya y que pregunte en Secretaría Académica, que pregunte a la informática, le pregunte a alguien. Yo pongo la nota de lo que sacó en este cuatrimestre. Si me preguntan a mí, yo entiendo que sigue regular. Ahora, si el sistema Ciudad Guaraní está previsto para eso, no sé. No me contestaron. Así que vayan, pregunten por alumnado, pregunten por los canales que ustedes conocen y ahí seguramente alguien les sabrá explicar, digamos. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta sobre este tema? ¿No? Bueno, segundo punto que me preguntaron. Me preguntan si las preguntas están enumeradas de 1 al 10. ¿Hay que contestar en ese orden o se puede contestar en el orden que quiera? Respuesta. Primero dije, bueno, alumno de quinto año que pregunte esto, la verdad que parece un poco... Después me acordé, en defensa del alumno que preguntó, o la alumna, no me acuerdo quién era, en defensa del que preguntó, me acordé que ustedes pasan por 38 profesores antes de llegar acá y cada uno tiene su librito y su manual. Por lo tanto, en la cabeza de ustedes es un matete, porque así yo le digo algo que para mí es obvio, me van a decir, no, pero en la administración financiera no era así, en el otro era de la otra forma, otro era así. ¿Se entiende o no? Pero la respuesta lógica, ¿cuál sería? Si quiero ser prolijo, voy a contestar de la 1 a la 10. Si hay una que no sé, voy a dejar para el final. Obvio, pero no voy a empezar por de atrás para adelante, digamos. O sea, no, me parece... Ahora, de todas maneras, también yo siempre le digo, si ustedes hacen de la 1 a la 10, contestan y van salteando y al final ponen las 3, son las 3 que copiaron y las 3 que están mal. Pues finalmente es así, pero bueno,
No importa, vamos a suponer que por ahí no le salía una, siguieron y contaron al final, está bien. Mientras, como dijo el compañero, mientras estén las 10. Ahora, influye mucho en el ánimo del profesor que esté de la 1 a la 10, digamos, mucho más fácil corregir, pero bueno, no. Es una cuestión de orden, digamos. Pero si hay una que no sé y contesto al final, contestaré al final. No pasa nada. ¿Ah? ¿Ven la respuesta? ¿Se entendió? No sé si está el alumno, los dos que preguntaron, pero si no están, que se den por notificados. ¿Verdad? Por eso es importante llegar. ¿Cómo se rinde el examen? El examen vamos a rendir el viernes a las 4 de la tarde. ¿Sí? Vienen con 10 hojas en blanco, una virome, o dos viromes, porque después a los 5 minutos me dicen, ¿puedo sacar una virome? 2 viromes, porque tienen que tener el plan A y el plan B, una reglita, 10 hojas en blanco. Todo el resto, celulares, calculadora, todo eso va a la mochila. Yo le llego a ver a alguno con un celular y ahí nomás terminó su examen. Las hojas que tiene para contestar, también los apuntes, machete, todo eso, también le llego a ver a alguno. No es algo irrisorio porque no hace ni 2 años sacamos o sea, estaba copiando y abajo tenía todo el machete, digamos. O sea, entre hacer machete, estudien, es más rápido estudiar que hacer machete, pero bueno. Así que nada de eso. Y en la segunda práctica, calculadora. No pueden hacer cálculo con el celular. Está prohibido el uso del celular en las 4 horas. En realidad yo le tendría que sacar la mochila a cada uno por ahí, pero no me voy a hacer responsable porque después me van a decir que le falta el iPhone 17 y voy a tener que pagar yo, pero bueno, apelo a que pongan abajo. ¿Verdad? ¿Se entiende? Las hojas son hojas de escribir. ¿Cuáles son las hojas de escribir? Todo lo que yo le digo a ustedes se van a matar de risa, pero ¿cuáles son las hojas de escribir? La rayada, la que tiene renglones. No cuadriculada, la cuadriculada no es para escribir. ¿Pueden hacer cuadriculada? Pueden hacer. Si le quieren poner chinchú al profesor, hagan. Porque la cuadriculada no se entiende, digamos. O sea, encima hacen la cuadriculada y le ponen, en el cuadradito así le ponen todas las letras. Pueden, sí, porque yo estoy seguro que yo le voy a mostrar todo, después cuando corrijamos, le voy a mostrar que todo lo que dije, la mitad ni se entera, porque la mitad no vino. Y mirá, hay acá 16, si no me equivoco. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Van a venir 120 a rendir, de los cuales 100 no tienen ni idea de lo que yo hablé. Y van a hacer el parcial como quieren. Por eso es importante venir la última clase, pero bueno, qué sé yo. Ustedes por lo menos van a hacer bien. La hoja tiene un margen, señor, ¿no es cierto? ¿De dónde se escribe? ¿De dónde se escribe? Del margen a la derecha. Obvio, yo no tengo que decir, bueno, escriben de donde empieza la hoja. No. Linda letra, porque que el profesor tenga fea letra no le habilita a que ustedes tengan fea letra, digamos. Acá el único que puede tener fea letra soy yo. Como yo tengo fea letra, yo leo todo. Tengo la capacidad de leer cualquier letra, porque es más, muchas veces los alumnos me hacen fea letra a propósito. Vos te das cuenta cuando te hacen fea letra a propósito para que el profesor no entienda. No importa, yo voy a leer todo. Pero traten, digo, yo por ejemplo al menos, como tenía fea letra, trataba de hacer despacio y trataba de subrayar, de hacer todo, cosa que el profesor, por lo menos uno visualmente, sabe ya si... No, todas las frases así estaban. Wow. Hoja de rayada, del margen para acá. No raye. Ese corrector blanco que parece que regalan, no sé si regalan cuando uno entra a la facultad, parece que lo primero que te dan el corrector blanco, traten de no usar, digamos. Porque cómo le encanta pintar, arreglar todo. Bueno, traten de hacer lo más prolijo posible. No soy de los profesores que suma por prolijidad, reta por prolijidad, por error ortográfico y todo, pero hay alumnos que en quinto año ponen devengado con B larga. Y uno dice, no puede ser, digamos. O sea, tampoco, no le voy a, pero todo eso influye en el ánimo del profesor cuando pone la nota. Claro, ustedes están así. Así están. Que la mayoría va a estar así. La mayoría va a estar así, digamos, pero vamos a estar así. Y pusieron devengado con B larga, se cayeron. ¿Sí? O sea, la prolijidad, las letras, todo eso, yo no pongo nota por eso, pero si está en el borde y encima no colaboró en hacer bien,
probablemente se caiga. O sea, cuando mejor está un examen, más fácil de corregir y más ameno de corregir. ¿Sí? Entonces, después el práctico sí pueden hacer en hoja cuadriculada. Insisto, no, nada es obligatorio. Las hojas que arrancan del cuaderno, ¿qué se hace con las hojas que se arrancan del cuaderno? Sacar el... Bueno, no. De 100 exámenes 99 me entregan con el rollito. Le digo, ¿pero qué le cuesta? Encima le digo, cuando empieza la clase, le digo, saquen el... No, me entrega, le parece que le encanta hacerme sufrir, entonces le entregan con eso que es horrible, espantoso. ¿Qué le cuesta agarrar la reglita y ¡pum! Cortar? Tampoco nadie va a salir mal por los cuadritos, pero bueno, de última le estoy diciendo. Nombre y apellido en todas las hojas. Y las hojas generalmente apliquen el concepto de autoría. Hoja 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4, para que uno sepa que entregó 4 hojas. ¿Sí? Primer año, digamos, no es que le estoy inventando la pólvora, se supone que estoy reiterando lo que habrán hecho 40 años así. Los nombres coinciden, digamos, lo que uno pone en la carátula y lo que pone en el papel, porque acá ponen Esquivel, Fabián Mauricio, acá me ponen Fabián Mauricio Esquivel. Y uno a veces no... se entiende que Fabián Esquivel, cuál es el nombre y cuál es el apellido, pero hay muchos de ustedes que uno no sabe cuál es el nombre y cuál es el apellido, digamos, pues hay muchas cosas, muchos nombres modernos que o tienen doble apellido, a veces tienen doble apellido, entonces tienen que buscar, bueno, pónganle gajo, número de documento, de cosa que uno sepa exactamente de quién es el examen. En cuanto al contenido, tiene que contestar lo justo y necesario y demostrar que ustedes leyeron la materia. Cuando tienen que fundamentar algo, les pido la opinión de algo, ustedes dicen, bueno, yo opino que tal cosa, ¿y en qué se fundamentan? En la RT37, en las NIA, en los apuntes de Fabián, en lo que dijo en clase, no, en lo que dijo en clase no, porque lo que digo yo no vale. ¿En qué se fundamenta para decir, qué sé yo, si algo sí, si no, si están de lo que responden? Y lo que responden tiene que estar bien redactado. Las preguntas que andan dando vuelta eternamente en la facultad pueden ser que esté bien, las respuestas están mal. O sea, yo me canso de que los alumnos salgan mal. ¿Por qué uno se da cuenta de cómo estudia? Yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿qué son los papeles de trabajo? Y los 10 que están acá me resumen de la misma manera un capítulo del libro. Entonces, ¿cómo los 10 tuvieron el mismo punto de vista, digamos, la misma capacidad de resumen? Que no es la mía, que no es la que yo le di, porque... Entonces yo le digo, los apuntes, las preguntas que andan dando vuelta están bien, la respuesta no. Con la respuesta esa ustedes van a salir mal, ya les digo. Y es muy fácil darse cuenta, porque yo pregunto tal cosa, una pregunta de un capítulo, que cada uno podría resumir, cada uno para él importante una parte, para él importante otra, para usted importante otra. Resulta que los 100 alumnos tienen la misma capacidad de síntesis y responden de la misma manera. Entonces le pongo mal. Después los alumnos no saben por qué salieron mal, porque estudiaron de las preguntas. Lo bueno de este examen para vuestra noticia es que son todas preguntas nuevas, con lo cual no van a tener ese problema de tomar las preguntas del centro estudiante, porque son todas nuevas. Entonces, buena capacidad. Cuando pregunto algo, ustedes tienen que demostrar que saben. ¿Sí? No pueden contestar, verifico que esté bien, verifico la documentación, o sea, tienen que contestar más específicamente. Yo trato, a raíz de todo lo que se fue en todos los años, trato de inducirle a la respuesta, le trato de poner ya todo, porque si no, no. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Le digo, por ejemplo, ¿cómo se ubica un rodado? Respuesta del alumno, verifico que esté bien expuesto y que esté bien medido. Punto aparte, pasa a la siguiente pregunta. Bueno, eso está mal. ¿Sí? Contame, ¿qué ves? ¿Qué documentación? ¿Cómo verificar las altas? ¿Cómo verificar las bajas? ¿Cómo el saldo? ¿Qué sé yo? Haceme un cuentito como que yo tenga la idea de que ustedes les den. ¿Sí? Son 10 modestas preguntas, 2 horas tienen más o menos, ¿cuánto? 10, 12 minutos por pregunta, creo. Algunas son más cortas, otras son más largas. Así que bueno, creo que es todo. Y la parte práctica también traten de ser prolijos en la resolución. Apliquen lo que hemos visto, papel de trabajo, sean ordenados y háganse el autocontrol de decir, yo entiendo que
si ustedes tienen que entender lo que ustedes hacen para que el profesor entienda cuando corrija. ¿Sí? Si empiezan a escribir y a la tercera hoja al cuarto renglón se equivocaron, no tachen todo, eso se tira la hoja y se hace de vuelta, digamos. Entonces no sé el costo de una hoja, pero creo que para un examen bien vale la pena hacer limpio, digamos. ¿Sí? Algún día me gustaría mostrarle a todos los parciales las cosas que uno ha leído. ¿No? Bueno, redacción clara, redacción bien técnica, ¿sí? Que demuestre que el alumno leyó, que demuestre que el alumno se sentó. Los exámenes se clasifican en 3 tipos. Un examen que yo miro, del primer renglón yo le leo y ya le digo si el alumno salió bien o mal. Que son el 60%, ya salió mal. El 30% está bien, no, el 10% está bien y un 30% está ahí en el medio. Eso es estadístico, digamos, o sea, la ley de los grandes números, no cambia. Entonces, cuando ustedes redacten bien como el profesor se impresione de que ustedes leyeran. No quiere decir que tienen que escribir mucho, sino otro tema. Lean la consigna. Los alumnos tienden, como estudian de lo que yo les dije, de los apuntes, y hasta por ahí, los apuntes, por ejemplo, yo les decía, pregunta del primer cuatrimestre. ¿Cómo se audita la medición de los bienes de cambio, de las mercaderías? Al otro cuatrimestre le preguntaba lo mismo, pero le preguntaba la medición, le decía cómo se auditan las cantidades de las existencias. Entonces copiaban lo mismo que era el cuatrimestre anterior, pero la pregunta era distinta, era parecida a la redacción. Entonces, cuando contesten lo que se pregunta, no lo que a ustedes les parece o lo que ustedes por ahí ven alguna palabra que conocen y empiezan a correr. También es común que el alumno contesta cosas que está bien, pero que no es la pregunta. ¿Sí? Entonces uno le pregunta, ¿qué profesión tiene que tener el auditor? Y la respuesta del auditor debe planificar adecuadamente la auditoría. Sí, pero no es lo que se pregunta, es otra cosa de lo que estaba preguntando. El ejemplo es grosero, pero en los exámenes se ve. Entonces, como la pregunta más o menos, entonces busca en esas 100, 200 preguntas que están en el centro de estudiantes, busca así, encuentra una parecida y copia. Y no es lo que se preguntó. ¿Sí? Eso pasa un montón. Estoy dando más o menos tiempo. Entonces ustedes leen la pregunta, contestan en base a lo que saben. Piensan un ratito y contestan. La frase, vuelvo a insistir, no debería decirlo a ustedes, la frase tiene que ser completa, tiene que ser coherente, tiene que basarse en las normas, tiene que basarse en lo que leyeron en los apuntes, en los libros, el que leyó el libro. Tiene que ser más o menos ordenado. ¿Sí? Si la pregunta tiene 6 renglones, no me contesten sí. A veces hago una pregunta, sí. No. O sea, si tiene que hacer algo, ejemplo, si hubiera algún caso de que suele haber caso de independencia, le explicamos todo un caso. ¿El autor puede aceptar la auditoría? Sí. A la puta le expliqué que era casado, que no era casado, que había trabajado, que dejó de trabajar, que le explicamos un montón de cosas y el alumno pone sí. Y a lo mejor la respuesta es sí. Pero ¿por qué entró en sí? Es lo que uno pretende saber. ¿Por qué usted llegó a lo que sí? Porque el parentesco era mayor de que el 4º grado, porque trabajó hace 5 años, porque tal cosa. O sea, ¿por qué llega a la conclusión que llega, digamos? ¿Sí? Cuando uno va a fundamentar algo y dice, sí, porque la resolución técnica 37 dice tal cosa. Y explica, repite, referencia. No pone, sí, porque las normas lo permiten. Sí, porque las normas lo permiten es una respuesta que está mal. Sí, porque las normas lo permiten. O sea, o sea, si usted me pone sí, porque las normas lo permiten, yo qué entiendo, digamos, de qué es lo que usted consideró para que entienda. ¿Se entiende o no la pregunta? Bueno, así tiene que ir resolviendo. Bueno, vamos al tema pregunta y respuesta. A ver cómo anda el profesor para contestar. Sí, señor. ¿Sí? No.
sea, va a sacar 10. ¿Cómo? Ajá. ¿Y todas las clases son de consulta? Yo no tengo clase de consulta. Y bueno, tiene todas sus preguntas, a ver, le escuchamos. ¿Por qué me dice cargo de constatación? La materia quinta del computador y la materia subyacente como objeto de análisis. Bueno, le contesto de todas maneras el malo tipo de encargo, y los encargos los vamos a ver para el segundo parcial, digamos. ¿Sí? Acá, ahí está, también hace alguna referencia. No hay ninguna pregunta vinculada a eso, pero la auditoría o todos los encargos pueden ser de dos tipos, de constatación o de encargo directo. El de constatación es cuando usted le da la información y usted audita la información. O hace una revisión de la información o hace algo sobre una información que le es dada, digamos, ¿sí? La auditoría es un encargo de constatación. A usted le dan un estado contable y usted tiene que auditar, ¿sí? Y el encargo directo, a usted no le dan nada y usted tiene que elaborar la información. Por ejemplo, un encargo que a mí me sirve bien para explicar lo de directo, es la certificación. En la certificación generalmente no le dan un detalle y usted certifica, sino que usted elabora la certificación con todos los datos que necesita, ¿sí? Después hay otros tipos de encargos un poco más sofisticados, que son los encargos de evaluación de control interno, que allá lo vamos a ver en la segunda parte, tipo 1, tipo 2, si evalúa, si hace un relevamiento y si hace un relevamiento y la prueba existe en un informe. En ese caso nos le dan un informe de control interno que usted tiene que auditar, digamos. Usted tiene que elaborar el informe, ¿sí? Esos son directos, encargos directos. Para la tranquilidad, en este primer parcial no hay ninguna pregunta referida a ese tema. Claro, exactamente. Sí, de todas maneras los apuntes están en las primeras bolillas. ¿Consideraciones? Ah, necesidad de... ¿Por qué tenemos que hacer papel de trabajo? Sería eso. No, claro. ¿Cuál es la necesidad de hacer papeles de trabajo o documentación del encargo? Usted no se puede llevar el libro IVA a su casa o dejar en su estudio el libro IVA, el libro de compra, el libro de acta, la factura de compra. Usted ve la factura y tiene que devolver. Usted ve el libro y tiene que devolver. Usted lee el acta de directorio y tiene que devolver. Entonces usted lo que hace es dejar constancia en su papel de trabajo de lo que usted vio. Eso se considera medio de prueba. O sea, usted no necesita la documentación original para decir que usted vio una factura, ¿sí? O sea, usted, por ejemplo, dice, bueno, voy a analizar una cuenta corriente o un proveedor que decía 100.000 pesos. Usted no necesita tener la factura, una copia de la factura. Usted con que haga un papel de trabajo y dice, visto factura, número tal, o visto factura, tiene todo el detalle de la factura y pone visto factura, eso se considera medio de prueba de que usted vio la factura. Es más, el día de mañana vamos a suponer que tenemos un juicio y la empresa dice, no vio, usted en su defensa va a hacer que por así decirlo, le circularice al otro, al que emitió la factura y que diga si esa factura existe o no existe, ¿sí? Entonces ahí cuando habla de necesidad, porque la necesidad es que no tenemos la documentación original. O sea, lo tenemos visible, pero no lo podemos llevar. Entonces tenemos que dejar constancia de lo que vimos.
no necesitan llenarse de fotocopia, de PDF, lo que sea, sino que hacen el papel de trabajo y van poniendo tilde y ya está. Lo que generalmente no deberían hacer es cocinar papel de trabajo. Sí, bueno, vamos a suponer, trabajo que no se hizo, no tienen que poner, porque vamos a suponer, ustedes son humildes asistentes que ganan un humilde salario y no están muy contentos porque no están comiendo los 30 días, digamos, ¿sí? Entonces, ustedes no pueden agarrar una hoja de trabajo, si bien no va a ser responsabilidad de ustedes, pues un asistente va a ser responsabilidad del socio, y poner visto, cocina, visto, comprobante y listo. Porque en realidad el problema lo va a tener él en el futuro cuando pase algo y esos comprobantes no existen. Entonces, si ustedes no van a hacer un procedimiento, no hagan nada, pero no vayan a cocinar papel de trabajo. Porque va a ser peor después decir, no, pero acá vi y no vi. De última va a ser más fácil justificar por qué no vi, no revisé porque la materialidad era muy superior o lo que sea, que decir, que saltar a un lado, sí vi la documentación y resulta que no he visto. O sea que los papeles de trabajo no se cocinan, digamos, siempre reflejan el procedimiento que hizo el auditor. Los que están en la casa también pueden hacer preguntas por el panel o habilitar el micrófono. También pueden ir informando cómo va Argentina. Sí, señorita, ¿le escucho? No puede, imposible que no tenga preguntas. Muy capo el profesor de auditoría para no tener. Ustedes no saben la cantidad de cosas que yo le dije en este cuatrimestre. Digo, si ustedes entendieron todo lo que le dije, yo digo, papá, qué profesor que soy. Sí, señor. Nada, sabe todo ya. Sí, señor. No, usted tiene que fundamentar. Yo no le digo que usted me diga en el título B, párrafo 300, párrafo 200, dice tal cosa. Pero si usted me va a decir, vamos a seguir con el caso de la independencia, ¿puedo o no puedo aceptar el encargo? Tengo que decir en base a qué, al párrafo de parentesco, al párrafo de tal cosa, a la independencia, en base a qué, digamos, o sea, el que yo ponga la resolución técnica lo permite, no me da la pauta de que usted yo, digamos, ahora sí, ¿dónde lo permite? Sería el tema. Por eso yo trato, en la pregunta cada vez mis preguntas son más específicas, como pues ya me cansé de poner preguntas que la respuesta está bien, digamos, o sea, por ahí a veces pongo, no sé, por ejemplo, vamos a suponer, verifique un alta al rodado, veo la documentación respaldatoria, sí, está bien, pero si ustedes fueran profesores, ustedes dirían, este alumno estudió, y si yo digo verifico la documentación de respaldo, lo ubico las 300 cuentas, bueno, o sea, hábleme del corte, hábleme de esta, hábleme de la alta, hábleme que no tiene IVA, hábleme que tiene IVA, qué sé yo, hábleme de algo. ¿Sí? O sea, a eso se refiere siempre con en base a qué. Vamos a suponer si ustedes pueden o no pueden agarrar un trabajo de auditoría, bajo ciertas circunstancias. Bueno, usted puede decir sí o no, en mi opinión sí. ¿Por qué? Porque o en mi opinión no, ¿por qué? Porque El sí o el no de la opinión en auditoría no es taxativo, lo que le diga no es como matemática, digamos, matemática medio no, todos tenemos que llegar a la misma respuesta, a pesar de que después vienen los revisionismos de que la matemática no es exacta, porque ve como todo en el mundo va cambiando, pero 2 más 2 son 4 acá en la China, por más que la gente se empeñe en decir otra cosa, digamos. En auditoría no, en auditoría yo le doy el mismo caso, usted puede decir que sí, él puede decir que no, lo que pasa es que cada uno tiene que fundamentar. ¿Por qué dijo que sí, por qué dijo que no? Después yo hasta puedo estar de acuerdo, tú puedes estar de acuerdo, pero no le puedo poner mal.
¿sí? No le puedo decir mal. Otra cosa que es muy común, más para el segundo, para este, que para este, es decir, fundamentan bien y hacen mal la conclusión, digamos, ¿sí? O sea, para mí, o vamos a poner, para mí, no acepto el trabajo. Pues para si todo el fundamento está que sí y después al final llegaste a la conclusión que no. O para mí, falta registrar un asiento, falta esto, falta esto, y debería ajustar. Opinión limpia. Pero si me dijiste que estaba todo mal y después me decía opinión limpia. Bueno, sean congruentes entre el fundamento y la conclusión de la que arriba. Esto pasa mucho en el segundo parcial, digamos, más que en el primero. Pero fíjese la ventaja que usted tiene. Usted tiene los apuntes para leer y subrayar. Los apuntes, cuando digo, bueno, no le enseño la técnica de subrayado porque cada uno lee como quiere, pero ustedes pintan. Es barato, como te digo, en mi época yo pintaba así nomás porque cada cosito salía caro, digamos, así que. Pero entonces uno subraya. Después encima tienen las filminas que de última, el estilo de mis filminas son lo que los viejos, no yo porque yo soy joven, eran los cuadros sinópticos. Decir, bueno, esto así. Está bien que yo, por una cuestión de practicidad, por una cuestión de edad, no le hago tan resumido, digamos, le pongo todo. En realidad yo le debería sacar todo el contenido y dejar el esqueleto. Bueno, eso le queda para ustedes. Ustedes pueden agarrar y decir, bueno, tengo acá y voy haciendo, digamos. O sea, ¿cómo yo estudiaba? Vos leías así el cuadro sinóptico, después hacía así, después trataba de escribir todo y a la cuarta, quinta vez que ya estudiaste todo, ya te quedaba, digamos, después ya se aprobaba. Pero si uno lee así, como yo siempre le acuño frases por ahí que digo, vieron que cuando ustedes se juntan así con jóvenes, ¿y cómo está? Estoy leyendo la materia. ¿Sí? Una frase común, estoy leyendo. No existe el leer la materia. O uno estudia o no estudia. No hay, ese leer la materia es como. ¿Sí? De cuando me dijo, estoy leyendo, ya mira así como. Le miraba, digamos, ya hace rato, pero. O sea, no existe el leer la materia. Uno se siente y estudia la materia. Estudia la materia es sentarse, subrayar, como me enseñó mi profesora, palabra clave, hacer cuadros sinópticos, repasar. Fíjense hasta la ventaja que usted tiene. Si ustedes le pueden decir a la inteligencia artificial, leer el apunte, decir, hágame 10 preguntas de tal tema y después, y por ahora no me ponga la respuesta. Entonces le hace las 10 preguntas, usted resuelve y le dice, a ver, déme la respuesta y leen la respuesta y pueden ir practicando. Hasta esa ventaja tienen. La verdad que ustedes están en un nivel, digamos, que nosotros no teníamos. Nosotros, ¿qué hacíamos? El viejo libro de Fowler uno leía todo y había un cuestionario al final del capítulo. No sé si usted leyeron algún libro de Fowler, ¿no? Alguna vez. ¿Sí? De contabilidad básica, alguna vez. Bueno, fíjense, ¿se acuerdan que al final siempre había cuestionario de repaso, cuestionario se llamaba, y ahí tenía todo el repaso? Bueno, eso ustedes lo pueden hacer ahora, hoy con la inteligencia artificial. Hágame un cuestionario de esta bolilla y le hace el cuestionario. Bueno, a ver qué pregunta acá de planificación. Profesor, pregunta, ¿la planificación debe formar el precedente para el crédito así? ¿Cómo más podría ser si no por escrito? Bueno, lo que pregunta la compañera es si la planificación, según el apunte y según la resolución técnica, dice la planificación debe formalizarse preferentemente por escrito. Creo que esa no es una frase feliz, digamos, la resolución técnica, pues en realidad hay que hacer por escrito. Podrá ser más larga, más corta, podrá ser un Excel, digamos, de una hoja, de media hoja, de lo que ustedes quieran, pero tiene que ser por escrito, digamos. O sea, es imposible que la planificación de una auditoría, aún en el caso que ustedes fueran un único auditor, aún en el caso que fueran contador de la empresa, y aún en el caso de que la empresa fuera chica, van a poder hacer una auditoría sin planificar. Yo, por ejemplo, cuando yo hice mucha auditoría de empresas chicas acá del medio, entonces yo tenía ¿qué es lo que yo tenía? Lo que se usa mucho en auditorías chicas, ya tenía un programa, yo ya sabía, pero tenía detallado
circularizar la entidad financiera, revisar la conciliación bancaria, hacer el arqueo, hacer el costo, o sea, tenía 3 hojas, digamos. Pero bueno, a mí no me servía. Con eso yo me guiaba y era yo solo. O sea, en realidad me servía para saber qué hice todo y para ir controlando lo que fui haciendo. O sea que la expresión, lo que pregunta creo que la compañera, la expresión preferentemente por escrito no es muy feliz, digamos. Yo creo que debería ser por escrito. Debería ser obligatorio una planificación por escrito. Aún, lo que no debería ser obligatorio es que tenga 20 páginas, 30 páginas, 40 páginas, ¿no? Cada uno hace la cantidad que necesita. Desde el punto de vista práctico, tiene que ser escrito, digamos, no hay otra forma de... Como el acuerdo. El acuerdo, cuando se iba a modificar la resolución técnica, pusieron que sea por escrito. Yo creo que le borraron el por escrito por las presiones de los contadores, todo que cada uno pestañea y tiene que pagar impuestos, digamos. Entonces, el contrato ya está sujeto a renta. Así que calculo que por esa razón desapareció el escrito. Pero de todas maneras es conveniente que sea por escrito. Por lo menos que sea que uno mande un mail y el otro te diga que sí. Como los mails son medio de prueba, igual. Por escrito tiene la desventaja que tiene que sellar, o sea, por ahí en una empresa no es tanto, digamos, pero por ejemplo en el ámbito privado, cuando uno va a hacer algo, uno tiene que sellar. Pero no porque somos más papitas que el Papa y queremos colaborar con renta, sino porque si se muere el otro, no hay fecha cierta del documento que estemos firmando. Entonces, el sellado tiene la desventaja que hay que pagar, pero tiene otras muchas ventajas que está demostrado la fecha, que firmó cuando estaba vivo, o sea, que tiene su importancia. En la modificación de la resolución técnica en el proyecto estaba que iba a ser por escrito. Y después, en la redacción final, desapareció. Pienso que por esa razón, pero no estoy seguro. Sí, señorita, ¿contestaba la pregunta de la planificación? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Otra consulta? Profe, yo tenía una consulta acerca de cuando habla de marco aceptable en la RT 37, la diferencia entre marco de presentación razonable y marco de cumplimiento. Sí. También el tema de los marcos, que tampoco pregunto mucho en los exámenes, pero es más del segundo cuatrimestre, la segunda parte. Anteriormente, yo lo explico de forma más amena, por así decirlo, que todo lo que uno lee la resolución técnica y queda loco, digamos, porque es bastante complejo todo lo que dice ahí. Pero en definitiva es así. Las empresas son empresas. No tienen por qué emitir su estado contable conforme a las normas establecidas por el Consejo, porque las normas del Consejo en realidad son de aplicación para los contadores. O sea, la empresa podría hacer la forma que quiera. Ahora, si yo tengo que auditar, si uno quiere, y como dijimos que los estados contables satisfacen necesidades de varios usuarios, si yo necesito auditar, necesito que todos tengan determinadas normas, digamos. Entonces, la empresa elabora conforme a las normas. Pero además, las empresas, determinados tipos de empresas, están sujetos a ciertas regulaciones. ¿Sí? Y si el ente regulador le dice que haga los estados contables de determinada forma, la empresa no puede hacer dos estados contables, uno para el gusto al ente regulador y otro para el gusto al contador. Hace uno. ¿Y cómo lo va a hacer? Como lo pide su organismo de control. ¿Sí? Entonces, si la empresa hace conforme a las normas contables profesionales, eso la resolución técnica entiende que es un marco de presentación razonable. ¿Sí? Porque, claro, emitimos nosotros, ¿qué vamos a decir? ¿Que no es razonable? Sí, es razonable. Las normas contables profesionales argentinas, las NIF, las NIA, todos son marcos de presentación razonable. Si la empresa cumple, hace un marco de, como dijo el compañero, un marco de cumplimiento, es porque está cumpliendo las normas de determinado órgano regulador. ¿Sí?
Ahí lo que le dice la resolución, evalúe cómo son esas normas en función de las normas contables. Si son parecidas, usted puede opinar sobre la razonabilidad, digamos. Si son medio iguales, por ahí cambian algunas cositas, también se podría considerar un marco razonable. Ahora, si no cumplen las normas porque le dice que registre por lo percibido o que no puede registrar previsión por deudor incobrable, ya no puedo opinar sobre la razonabilidad. Entonces yo tengo que decir que los estados contables cumplen las normas emitidas por el organismo regulador. ¿Sí? Por eso se llama marco de cumplimiento. Quiere decir que las normas de los organismos reguladores también pueden ser razonables, cuando no difieren mucho. Después la resolución técnica hace toda una disquisición de conciliación entre uno y otro, qué sé yo, que no tiene sentido. Para nosotros, la vida práctica, la mayoría, el 99,99% de lo que ustedes van a hacer son bajo normas las normas de las resoluciones técnicas y van a opinar sobre razonabilidad. No obstante eso, le puede surgir algún cliente que sea de un organismo recaudador, de un organismo que tenga un organismo de control que le pida estados contables bajo ciertas normas específicas. En general, en la Argentina, también los organismos tienen normas razonables, digamos, ¿sí? No conozco, no les sabría decir cuál es un organismo que le pide algo totalmente distinto, digamos, ¿sí? Generalmente está más o menos en concordancia con las normas contables. En su momento, las que diferían más era la Comisión Nacional de Valores, pero como la Comisión Nacional de Valores va por afuera, no es aplicable a todo este caso, digamos, ¿sí? Entonces, por afuera de la RT37, que es donde está toda esta parte que dice el compañero. Entonces, generalmente, vamos a ver, si hace bajo normas contables, profesionales, le vamos a decir que presenta razonablemente. Y si no, le vamos a decir que cumplen las normas de determinado organismo. ¿Sí? Eso en la resolución técnica 7, cuando la empresa hacía bajo las normas del organismo de control, decíamos que los estados contables estaban mal, lo cual era una incoherencia, digamos. ¿Sí? O sea, estoy cumpliendo la ley y vos me decís que está mal. Bueno, eso se corrigió ya con la resolución técnica 34. ¿Se entiende? Lo que no me quedó claro es cuál de las dos, o sea, el marco de presentación razonable es cuando se cumplen las RT o la NIA, que es lo que nosotros vamos a hacer la mayoría de las veces, y el marco de cumplimiento es cuando otro organismo exige algo diferente. Así sería. Sí, pero también se puede dar el caso que el organismo exige algo diferente, pero que no difiera tanto de las normas contables. En ese caso, ese marco también le va a poder permitir opinar sobre la razonabilidad. O sea, que la diferencia sea muy leve, digamos, eso es lo que dicen las normas. Ok, gracias. Yo la verdad que no sabría decirle en qué caso en la Argentina, porque tiene normas especiales, por ejemplo, y se audita conforme a eso las entidades financieras, seguro. ¿Sí? Las entidades aseguradoras, no sé, habría que ver, porque tampoco hay. Ahora pusieron en las nuevas normas algún parrafito de las compañías de seguro, pero no hay resoluciones técnicas referidas específicamente a compañías aseguradoras. O sea que una compañía aseguradora seguramente seguirá las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Una empresa de una obra social o empresa también generalmente cumple las normas de la Superintendencia o del organismo de Superintendencia de Servicios de Salud, no de aseguradora. O sea que en esos casos hay que ver si eso que se emite para la Superintendencia de Seguro de la Nación es muy distinto a lo que surgiría de aplicar las normas contables. Si es lo mismo o muy parecido, se opina sobre la razonabilidad. Si es muy distinto, se opina sobre el cumplimiento. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? Sí, profe. Gracias. Antes así le poníamos una opinión adversa, digamos, pero bueno, por lo menos se solucionó. Para entender mejor el tema, ¿podría explicar el concepto ejemplo de pruebas de control y pruebas sustantivas y en qué momento se aplican?
Pruebas de controles son las pruebas que tienen por objeto verificar el diseño y el funcionamiento del control interno. ¿Sí? Son, como para decirlo, están destinados a probar si el control interno fue adecuadamente diseñado, si es eficiente y si se cumplen en las prácticas. ¿Sí? O sea, en realidad la prueba de control hago cuando el reglamento previo al control significa que es bueno, pues si el control interno es malo, ya no hago prueba de control, no tiene sentido. Lo que busca la prueba de controles es si el sistema funciona bien, llegar a la conclusión que los saldos de los estados contables van a estar bien. ¿Sí? Si el sistema de inventario funciona bien, yo pruebo que todas las compras, que mediante el diseño de prueba, que las compras se registran, que las salidas se registran, que la diferencia, que se toma un inventario periódico, que los ajustes se autorizan y todo el sistema funciona bien, no necesito hacer un inventario al cierre para probar la existencia, porque ya lo probé con la prueba de control. Ese es el objetivo de la prueba de control. Sí, ustedes van a contar todo el cierre y por ahí ni hagan todo el resto. ¿Para qué quieren hacer? ¿Para qué van a ir a ver cómo funciona el control interno si después van a ir a contar lo mismo? Digamos? La prueba de control lo que busca es reducir las pruebas sustantivas. Las pruebas sustantivas son aquellas que están destinadas a validar saldos. Por ejemplo, como dijimos, el inventario, el arqueo, la circularización, un análisis de una conciliación bancaria, una lectura de un acta para distribución. O sea, todo eso está destinado a verificar la registración de las transacciones y los saldos de contabilidad. ¿Sí? Esas son pruebas sustantivas. La auditoría, la estrategia de auditoría significa decir, bueno, ¿qué tipo de auditoría voy a realizar? Voy a realizar una auditoría eminentemente de control o una auditoría eminentemente sustantiva. En la práctica se hacen las dos. Se hace parte de controles, parte de sustantiva. Y además, el ser sustantivo, el ser de control, no es necesariamente de todos los circuitos. El de venta puede basarse en prueba de controles y la de compra puede basarse en prueba sustantiva. O sea, cada circuito que ustedes toman pueden tener distinta percepción o distinta validación del control interno. Entonces, no quiere decir que decía, voy a hacer prueba de controles, tengo que hacer todo prueba de controles. No existe todo prueba de controles ni existe todo prueba sustantiva. Siempre hay un mix. ¿Sí? Eso en los grandes estudios contables lo van haciendo, son planillas kilométricas de riesgo, todo eso, hasta donde llegan y van haciendo prueba de control. La prueba de control, lo bueno que tiene es que uno recauda muchos temas para el informe de recomendación. Entonces, pues, y el otro tema que tiene la prueba de controles, o por lo menos la parte de los relevamientos, es el conocimiento del ente, digamos. O sea, uno no puede conocer algo que por lo menos no hace alguna prueba de ver cómo funciona. ¿Sí? Pero, bueno, esa es la idea. Entonces, eso. La prueba de control generalmente se hace en el ejercicio y la prueba sustantiva la puede hacer durante el ejercicio o muchas son al cierre. Un ejemplo donde se ve bien que un procedimiento puede ser prueba de control o puede ser prueba sustantiva es el arqueo. Si ustedes quieren el arqueo de fondo, digamos, si ustedes quieren saber si el encargado de fondo no usa la plata, tienen que hacer un arqueo sorpresivo el 15 de agosto. Si ustedes quieren ver si los saldos contables están bien, hagan un arqueo el día de cierre. Si ustedes quieren saber si la empresa, el tesorero, usa los fondos, no van a ir a hacer un arqueo al cierre del ejercicio, porque al cierre del ejercicio le va a dar. O sea, salvo que no quiera trabajar más, le va a dar. De algún lado va a sacar la plata, aunque sea, sacar un préstamo ese día y va a completar. Pero no van a detectar diferencias nunca en el saldo de cierre. Ahora, si ustedes van sorpresivo, ahí ya es otra cosa. Ahí ya empieza con que no hay plata, que llevó, que el vale, que el otro. Entonces, eso es una prueba que puede tener un objetivo de control. Si lo hacen a un sorpresivo en un momento distinto al cierre, es una prueba de control. Y si lo hacen al cierre, es una prueba sustantiva. Es decir, profe, que un arqueo sorpresivo es una prueba de control. Un arqueo sorpresivo es una prueba de control. Exactamente. O sea que usted está queriendo probar el uso adecuado de los fondos. Si usted va al cierre, no puede dar prueba de control porque al cierre le va a dar. Es imposible que no. Ahí hay que echarle al tesorero, no porque le falta plata, sino porque le faltan luces, digamos. ¿O no?
Y en cuanto a eso, entonces el arqueo básicamente siempre sería de control, porque si siempre que se haga un arqueo al cierre como prueba sustantiva va a dar bien, entonces generalmente se hace el arqueo como sorpresivo, ¿no es cierto? No, generalmente el que se hace, sí o sí el de cierre, porque usted lo que quiere saber es cómo está la contabilidad, si usted es auditor externo. ¿Sí? Si es auditor externo y por ahí tiene ganas, hace el arqueo sorpresivo, digamos, pero no es obligatorio. O sea, por ahí decir a nosotros como auditores externos, de estado contable, que no interesa si el tipo usa o no usa la plata, digamos, ¿sí? Que se preocupe la empresa. No sería obligatorio para nosotros. Si lo hago es porque un día tengo ganas de hacer y lo hago. Pero no sería... Sí sería si estoy haciendo una auditoría de gestión, digamos, ¿sí? Una auditoría de control interno, si soy la auditoría interna te hace arqueo sorpresivo. ¿Sí? En la auditoría externa rara vez hace arqueo sorpresivo, pero por ahí puede hacer, no tiene problema. Bueno, acá dice el profesor, el procedimiento de constatación de registro mediante revisión, el procedimiento parece tener un procedimiento de cumplimiento de control. Además, un procedimiento. Y el de constatación de registro es un procedimiento sustantivo, digamos, porque uno está buscando que lo que esté bien registrado y que acumule. Es cierto que también depende para lo que usa, uno puede hacer una prueba de control. Estaría ahí bordeando, podría ser, depende de cuál es el fin. Si ustedes siempre tengan en cuenta lo siguiente, si ustedes están haciendo algo para probar que un determinado control funciona, es una prueba de control. Si ustedes están haciendo algo que puede ser lo mismo, para saber si está bien registrado, una prueba sustantiva. ¿Sí? Entonces, profe, el que es mediante revisión de procedimientos sería de control. Constatación de registro, pero mediante revisión de procedimientos. Constatación de registro mediante revisión de procedimientos. Claro, profe, cuando se verifica cómo se generan y procesan los datos para evaluar integridad o seguridad. Para mí el procedimiento de constatación de registro es, en una auditoría externa, es para saber si la contabilidad está bien registrada, sería una prueba sustantiva, digamos. ¿Sí? Y la indagación, en realidad la indagación es una prueba, también casi le diría una prueba sustantiva, digamos. ¿Sí? Pues, salvo que le preguntemos cosas específicas de control interno, pero la indagación, que en realidad la indagación no es ni una prueba que tenga un fin en sí mismo, digamos, depende de lo que pregunte, va a tener, si yo le pregunto, usted pide 3 cotizaciones, estoy haciendo una prueba de control. Y si yo le pregunto, todos los bienes son realizables, es una prueba sustantiva, digamos. Si la indagación en sí misma no es un procedimiento sustantivo, un procedimiento de control, depende de lo que estoy preguntando. Es como el arqueo, digamos, el arqueo es para saber si falta plata, en un momento. Bueno, la indagación es lo mismo, o sea, no es una prueba que esté destinada a validar un saldo o a validar el control. Lo que estoy haciendo es, depende de lo que esté haciendo, va a tener distintas características, digamos. Profe, ahí le envié cómo está en el apunte el procedimiento del que le estoy consultando. ¿Está en el apunte del procedimiento? Sí, ahí le envié por el chat el procedimiento. Creo que ella se refiere, Fabián, perdón, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Perea? Creo que ella se refiere a
ver si un seguimiento, a ver si una operación termina siendo registrada. Sí, puede ser, sí. Pero O sea, es ver si en general tal operación o cual operación, completando toda la operación, termina siendo registrada. Sin entrar a considerar si todo está registrado o no, sino simplemente para ver si va a confiar o no en el control interno. sí, Porque como que en el pero apunte están como, los procedimientos están como por numeritos, del 1 al 16, y este como que dice que es el número 5. sí, pero si yo estoy verificando si los registros son llevados, funcionan los registros, en realidad estoy verificando contabilidad, digamos, no control No, interno. pero ella nos está refiriendo a si en definitiva todo está bien registrado, sino en principio, si una operación cualquiera termina siendo registrada o no. ¿Viste? Punto. Hasta ahí. Entonces, al seleccionar una prueba, hacer una observación y seguir todo el rastro y ver si realmente se completa y se registra, eso, digo yo, hasta ahí podríamos hablar de control interno. Y bueno, y después sí, obviamente, si vemos que realmente de toda la muestra que seleccionamos, todo terminó siendo registrado o correctamente registrado, decidimos si vamos a confiar o no en el control interno o no. Pienso, ojo, no digo que tenga razón, pero probablemente se esté refiriendo a un control, simplemente un control de que algo se cumple o no. Sí, yo no sé si todo lo que dice las normas es tan tajante que uno sea que un procedimiento, que los procedimientos sean necesariamente de control interno sustantivo. Por ejemplo, si yo tengo duda del tesorero que me está caminando cobranza, puedo hacer una confirmación de saldo de un cliente. Y en ese caso la confirmación tiene un objetivo de control, no una prueba sustantiva. O sea que los procedimientos no son... cuando nos referimos a la confirmación externa de saldo, al cierre, sí, estoy queriendo validar el cierre, digamos, pero la pregunta es, ¿esa misma confirmación puede ser un procedimiento de control? Y sí, puede ser, porque si quiero saber si no se están quedando con cobranza, puedo hacer una circularización a otro momento. También convengamos que por ahí había ejercicio que Flori había hecho, yo puedo cobrar, usar la plata y al cierre, como sé que circularizan, cancelo la factura. Y ya la usé 5 meses, digamos. ¿Sí? Entonces la confirmación de saldo hecha a otro momento que no sea el cierre es como el arqueo sorpresivo, digamos. ¿Sí? O sea que no necesariamente... y en ese caso, yo entiendo que puede ser para las dos cosas, depende de lo que uno está queriendo probar, digamos. Bueno, profe, gracias. Bueno, ahí ya me dio una pregunta para el examen. Como yo no sé, ya le pregunto a usted el viernes, a ver qué me contesta. No, pero fíjense que la resolución, lo de pruebas de control y pruebas de cumplimiento, se define en función del objetivo de la prueba. Entonces, no dice que tal prueba es de control y de cumplimiento. Por ahí en el apunte, yo a lo mejor puse prueba de control es honesta, y prueba de cumplimiento y prueba sustantiva es honesta, cuando en realidad no es así, digamos. De por ahí a lo mejor hay un error.
Pero tendría que haber puesto generalmente utilizado de una forma es sustantiva y utilizado de otra forma es de control. ¿Sí? No debería haber sido tan tajante en la clasificación que puse en los apuntes. Bueno, otra pregunta, una que sepa, una más fácil. En el caso de que un auditor realice también la contabilidad, en el caso de auditorías pequeñas, ¿también se realizan circularizaciones? Debería. En ningún lado la resolución técnica le dice que en el caso que usted sea el contador, además del auditor, está eximido de hacer circularizaciones. Por lo tanto, dentro de los procedimientos, que nosotros hablamos acá de los procedimientos usuales, están las circularizaciones. Está en usted decidir hacer o no hacer. Generalmente, si me preguntan lo que yo opino, yo creo que los auditores que son contadores, ninguno hace circularización. Porque prácticamente registran todo, entonces más o menos están conociendo. Creo que ninguno hace. Sí, perdón, circularización de deudores por venta o circularización de proveedores. Sí debería ser circularización de entidades financieras y circularización de asesores jurídicos y a lo mejor de otros que tenga por ahí. Pero las compras, ventas, como el contador registra las compras, registra las ventas, registra las cobranzas, registra los pagos, casi como que mira la FIP, es el que mira la FIP que coincida lo que está registrado con la FIP o a su vez, o que traiga la FIP y registre directamente los programas de contabilidad y no se le va a pasar mucho, digamos, ¿sí? No, creo que no. Generalmente, o sea, lo que no dice, lo que el auditor no puede decir el día de mañana, usted siempre piensa en términos de juicio. El día de mañana, cuando le digan por qué no circularizó, usted tiene que explicar por qué. ¿Sí? Entonces, tenga cuidado. Si usted, lo que pasa es que cuando uno hace la contabilidad y la auditoría generalmente va transitando la vida de la empresa, entonces conoce la empresa muy bien, como diríamos, entonces uno mira los estados contables y ya sabe si falta plata, si no falta plata, si falta proveedor, si sobra, o sea, uno conoce porque en realidad uno es el que hace la contabilidad y conoce los números, digamos, ¿sí? Entonces, por esa razón, generalmente no lo hace. Digo yo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, digamos, de que sea así. Lo que sí me parece que debería ser siempre es la del asesor jurídico, la de los bancos y algunas otras que considere importantes. Lo que dice la pregunta es si el auditor debe, porque lo dice. En realidad, vamos a ser realistas en algo. El auditor no tiene obligación de aplicar todas la artillería de procedimientos que tiene, sino que tiene que seleccionar qué va a aplicar, cuándo va a aplicar y con qué alcance va a aplicar. O sea, determina la naturaleza, oportunidad y alcance de una práctica para una determinada cuenta. Y ahí usted elige lo que quieren dentro de la artillería. La verdad es que la resolución no dice, como yo le decía, el procedimiento usual en deudores por venta es circularizaciones. Porque como yo le dije, si la empresa tiene un cliente, vamos a suponer que yo te le presto el servicio a él de limpieza y una factura por mes. Tenemos el contrato, el único contrato que tiene la empresa es el cliente del señor. Miro la factura, miro el cobro posterior y ya está. Y si tengo el contrato, ¿para qué le voy a circularizar? ¿Qué sentido tendría, digamos? Omisión no debe haber, la factura estaba, se pagó, se viene pagando regularmente, o sea, y eso, si le sumamos al hecho de que yo soy el contador, seguramente ya sé si falta o sobra algo. Entonces, no hay obligación de aplicar, excepto el que dice claramente. Las otras son obligaciones casi implícitas, digamos, porque en realidad dice el auditor podrá hacer esto, y no dice. En la carta de gerencia dice el auditor obtendrá. Entonces ahí le está obligando a obtener
una carta de gerencia. Ahí sí ya no depende. Volviendo al tema que dijo el compañero, la mayoría de los auditores que son contadores, estoy seguro que no tienen carta de gerencia. Diría en las redes, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, digamos, de que es así. Pero, no, digamos, el hecho de ser contador y auditor le da a usted un conocimiento mayor del negocio que por ahí le permite realizar menos pruebas sustantivas. Digamos. Esa es la realidad. Es más, usted no vaya a mirar en el libro de acta qué falta o qué sobra, porque en realidad la mayoría de las veces hace el contador los libros de acta, así que, o por lo menos corrigió. No sé si lo hace, pero por lo menos en cualquier empresa le mandamos al contador, le mandamos al abogado y los dos controlan. O sea que ya está en conocimiento del libro, de las actas. Bueno, muy bien la pregunta. Pero si a lo estrictamente la pregunta del compañero no está eximido. En ningún lado dice, si usted es contador y auditor, no tiene que hacer este procedimiento, no dice en ningún lado. Sea contador o sea auditor, solamente auditor, tiene las mismas obligaciones, aplicar la cantidad de procedimientos que usted necesite para reducir el riesgo de auditoría a un nivel razonablemente seguro de que no contiene incorrecciones materiales. ¡Wow! Aprobé el viernes. Bueno. Así, si contestan así, por ejemplo, una pregunta, está bien, ya está. Entonces yo me cuenta, este estudió. ¿No? Sí, muy bien. ¿Otra pregunta? Profe, Sí. cuando hablando del tema de las circularizaciones, en una clase nos había dicho cuáles eran los procedimientos alternativos en caso de que no haya contestación y si se hacía una segunda circularización y después como que habían procedimientos alternativos. Correcto. Y bueno, por ahí en la norma como que encontré, dice, como que algunos ejemplos de procedimientos de autoría alternativos que el auditor puede aplicar incluyen los siguientes, pero está como muy genérico y la verdad que no había notado de esa clase cuáles eran esos procedimientos. Muy bien. Bien, señorita. Bien, por ejemplo, la alumna está estudiando en base a las preguntas del cuatrimestre anterior. Ahí, entonces, esa era la cuarta, quinta pregunta del primer parcial del primer cuatrimestre. Habíamos hablado, cuando habla de procedimiento alternativo, de decir, respuesta incorrecta, verifico la documentación respaldatoria. Respuesta correcta, si vamos a suponer que fueran proveedores. Si fueran proveedores, voy a decir, bueno, no me contestó la primera vez, no me contestó la segunda vez. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que analizar esa documentación respaldatoria. ¿Cómo? Obtengo el saldo que tiene la empresa. Si tiene 5 facturas, tengo que para cada factura voy a tener que ver qué cosa. Proveedores, ¿qué tengo que ver? El informe de recepción, que el informe de recepción tiene que ser anterior al cierre. Tiene que haber una factura con fecha anterior al cierre. En la Argentina, esos problemas se solucionaron porque muchas veces, años atrás, se mandaban remite, y después se mandaba la factura. Entonces había una cuenta que en vez de ser proveedores, inclusive en las normas internacionales existe todavía que era provisión, factura, recibir. Provisión, factura, recibir era toda la sumatoria de las actas de recepciones que no se recibió en la factura, porque la factura viene dentro de... Eso es después con los ajustes de la FIP, DGI, ARCA o como se llame, que tienen todos distintos nombres, pero tienen el mismo objetivo de sacarnos plata. Ya cuando sale la mercadería tiene que salir con la factura, digamos, si no, no pasa acá la aduana, la hermosa aduana que tenemos acá en la esquina, no pasa, digamos, si no tiene factura. Entonces, cuando sale, por la cuestión impositiva de renta, lo que sea, siempre te viene el remito de la empresa que manda la mercadería con la factura, ¿sí? Entonces ya no tenemos ese problema de que teníamos varios remitos. Entonces, bueno, volviendo en base a eso, la factura tiene que ser un acta de recepción anterior, no un remito anterior de la empresa, porque el remito anterior de la empresa que mandó pudimos haber recibido después del cierre, ¿sí? Siempre tengan en cuenta esto, no tanto para un parcial, pero sí para la vida futura,
que si ustedes tienen una factura del 31 de diciembre y recibieron la mercadería el 2 de enero, ¿cuándo van a registrar la compra? Sí, sí. Emitió la factura el 2 y la condición es recepción, entrega al cliente. Bueno, esa es la teoría. ¿Sí? En la práctica, usted se va a querer tomar el IVA, o sea que va a registrar en diciembre. Lo único que va a tener que en cuenta es que esa mercadería tiene que incorporar, digamos. Haciendo cuenta que estuvo en el camión y haciendo cuenta, pues nadie le venía a mirarla. O sea, la teoría es exactamente como usted dijo. En la práctica, hace que si tiene la factura de diciembre, se va a tomar en diciembre. ¿Por qué? Porque el IVA se va a poder tomar en diciembre. Entonces, ¿qué va a esperar un mes para tomarse? No. ¿Se entiende? O sea que muchas veces la práctica no es tan como... O sea, no. Entonces, cuando nosotros le enseñamos estos casos, no es tanto para detectar uno, sino es para detectar que la empresa no le haga 20 de eso. Necesitaba 20 compras y registró 20. Registró todas las compras que recibió los 15 primeros días o registró todas las ventas que mandó los primeros 15 días. Eso es lo que busca el auditor, digamos. Una, no pasa nada, digamos, era una que en este caso era la factura de diciembre, recibió el 2, y bueno, póngale. Lo único que sean coherentes de que si pusieron la factura de compra, tienen que poner la mercadería, digamos, ¿sí? Esa es la única coherencia que uno tiene que tener. ¿Se entiende? Bueno, entonces, y después el procedimiento alternativo es, existía el acta de recepción anterior, existía la factura, ¿qué más tiene que haber? Para que sea una deuda al cierre, ¿qué más tiene que haber? Tiene que haber un recibo del ejercicio siguiente. O sea, para comprobar si el saldo está impago, la única forma de comprobar que tenemos, como el proveedor no nos contestó, es comprobar que se pagó después del cierre. Si la condición de pago es de 90 días, sonamos, digamos, bueno, lo tenemos, pero más o menos en el tiempo de evolución posterior siempre vamos a tener tiempo de verificar el pago. Los plazos en Argentina no son tan a largo plazo como para no tener tiempo. Pero se puede dar caso que no tenemos. Bueno, tenemos el acta de recepción, tenemos la factura y el plazo de 90 días y cerramos la auditoría antes, bueno, está bien. Bueno, no puedo esperar hasta cobrar para saber, hasta que la empresa pague la deuda para terminar mi auditoría, digamos. O sea, bueno, terminó antes. El periodo de evolución posterior en la auditoría es muy importante para ir perfeccionando toda la registración, digamos, porque le proporciona evidencia de cosas que pasaron. Cuando usted le dice, vamos a hacer una auditoría en 15 días, es muy peligroso porque es muy corto el periodo posterior, digamos, pero no imposible de hacer, también es posible hacer. Muy bien. ¿Otra pregunta? Del apunte de pregunta. Qué lindo. Lo que me gustaría es que yo hubiera vendido mi apunte de pregunta porque me sacaron así de... Yo pregunté eso. En realidad el conocimiento de control de todo eso en muchas partes de los apuntes habla de informe 23, y vieron que por ahí tiene una cosa y después dice el informe 23 y repite lo mismo de menor manera. Cuando le pongo el informe 23 no es para que me digan lo que está en el informe 23, sino para que le dé una pauta de dónde se acuerden que ahí estaba explicitado, digamos. ¿Sí? Creo que me parece que esa pregunta era más para ayudarle de que ahí había algo que le podía servir para, no me acuerdo cómo era la pregunta en general, pero siempre trataba de ayudarle y decir, bueno, busque ahí, digamos, no que me diga exactamente lo que está ahí.
Sí, pero no hay ninguna, a lo largo, por más que los alumnos, no hay, o sea, hay cosas que hay que memorizar y hay cosas que no, hay cosas que no sé. O sea, una cosa es memorizar sin entender de qué está hablando y otra cosa es memorizar entendiendo, digamos, ¿sí? Lo que le llama con mis palabras es con lo que yo le digo equivale a estoy leyendo la materia, digamos, ¿sí? Le voy a dar un ejemplo. Última materia que rendí en la facultad. Me recibí ese día. Concurso y quiebra. Cuando estaba estudiando todo, había una que decía que el juez podía anticipar hasta el 80%, o podía hacer no sé qué cosa, hasta el 80% del haber líquido realizado. ¿Qué es el 80% del haber líquido realizado? ¿Ustedes ya estudiaron un concurso siquiera? ¿Dice esa frase todavía o no? Ah, como yo estudié hace 40 años, me acuerdo. Bueno, la cuestión es que yo empecé a hablar y le digo al profesor, posteriormente fue decano de la facultad, le digo el 80% del haber líquido realizado. Y yo sabía que yo estaba diciendo en memoria. Él también sabía que estaba diciendo en memoria, por lo tanto le dejé picando y me dijo, y Fabián, ¿y qué significa eso? Me dijo. Y yo le miro así y le digo, qué buena pregunta. Le digo, qué buena pregunta. Le digo, yo también cuando estudiaba pensé lo mismo. Pasó 30 años y no se podía olvidar lo que le dijo. Nunca un alumno me dijo algo así. Y no, porque en realidad era cierto, yo sabía, ya la respuesta di bien, pero realmente no sabía. Eso es estudiar de memoria. O sea, que en esa época tampoco tenía el ChatGPT, todo como para preguntarle. Digo, bueno, estudié, tratamos ahí, bueno, estudiar era el 80% del haber líquido realizado, qué sé yo qué era. Entonces, muchas veces los alumnos, sobre todo en los orales, nos damos cuenta que cuando el alumno repite, digamos. A veces repite y vos ya te das cuenta que si te pregunto qué es que entender por esto, no saben. Y el otro extremo es cuando se habla ya demasiado liviano, digamos, ¿sí? O sea, hay cosas que no puedes decir. Si yo te digo a vos qué incluye la opinión del autor en el informe, no podés dudar, digamos. No hay forma de dudar, es esto, porque dice esto. Yo no le voy a preguntar, decir, dígame en el orden que están los 10 puntos del proceso de autoría, porque ni yo sé. Pero bueno, cuando uno trata con sus palabras significa que uno puede suavizar. Por ejemplo, eso también, alumnos copian y copian exactamente lo que está en el apunte. ¿Ustedes creen que yo no me voy a dar cuenta si copian? La verdad, la auditoría tiene los siguientes pasos, a saber, 2 puntos, A, K, B, C, D, y ponen 7 puntos en el mismo orden. ¿Ustedes creen que cualquiera de nosotros nos vamos a acordar 7 puntos en el mismo orden? A lo mejor no acordamos los 7 puntos, pero algunos le vamos a mezclar. Y algunos nos vamos a poner punto y coma, y cuando era coma y cuando era punto, y las 7 con las mismas palabras. ¿Cómo piensan ustedes que yo no me da cuenta? Imposible. ¿Y vos te das cuenta, Fabián, si te responden con una IA? Pero, ¿sabes? Obvio que me da cuenta. ¿Sabes por qué? Porque si vos le pones, o el IA le tiene que poner, contésteme como un alumno que estudió más o menos la materia. Eso se llama el prompt. Entonces usted no le puede decir, pasarle la pregunta y decirle que le conteste, porque le contesta como si fuera un científico. Entonces tiene que decirle, si van a copiar algún día, tienen que ponerle el prompt y tienen que poner, contésteme en un lenguaje sencillo, teniendo en cuenta que soy un alumno de 5º año y que no estudia mucho. Entonces le va a redactar algo más sencillo y usted eso sí copia. ¿Vieron hasta en el chat GPT que sabe copiar? Bueno, no es cuestión. Si usted me pone una cosa y me copia, pero en 10 segundos me doy cuenta. Cuando se copia entre alumnos también me doy cuenta. Enseguida yo estoy leyendo, yo corrijo medio todo en un día nomás, entonces ya y yo llego a un momento que una pregunta y digo, pues yo ya vi, yo busco el anterior y tienen todo iguales. Tienen buena calidad para copiar, eso sí, porque uno por ahí no le ve en la clase, pero hay que ser... Bueno, entonces la redacción no es ni tan científica ni tan light, digamos, o sea, uno más o menos, vos te das cuenta cuando uno corrige, se da cuenta el alumno que leyó. Hay alumnos que llamativamente, ahora por ejemplo, fíjense, nosotros más o menos tuvimos un promedio el último mes tuvimos un promedio de 50, 60 alumnos. El lunes van a venir 120 alumnos, el viernes.
No sé porque todavía no me contestaron nada acá, me contestaron 8 alumnos recién. Pero van a venir 120 alumnos. Y claro, 60 no están así empapados del tema, entonces es difícil contestar. Y el que está empapado, el que vino, el que escuchó, el que no vino ni escuchó, pero leyó y entendió, sí se nota en el examen. Bueno, otra pregunta. A ver, alguien de la casa, vamos a mirar a ver a quién le toca ahora. Sí. Ah, tengo una ahí. Decir papel de trabajo es lo mismo que decir documentación del encargo. Exactamente. Papel de trabajo es de la prehistoria, eso dice gente así de la edad de Flori, no nosotros que somos más jóvenes y hablamos de documentación del encargo, porque papel de trabajo es papel, el papel físico, digamos. Documentación del encargo. La auditoría en la época de Flori era con papeles, digamos. La auditoría en la época nuestra, ya que somos más modernos, es todo digital. Por lo tanto, lo digital no tiene el papel. Como no tiene el papel, la resolución se ayornó, por así decirlo, y le puso documentación del encargo como corresponde, digamos, ¿sí? Hoy la documentación del encargo puede ser un Excel, puede ser un Word, puede ser un programa a medida, puede ser una foto, puede ser una película. Flori, también en la época de Flori, no la mía, que insisto, yo era muy joven, me tocó auditar médicos. ¿Conocen médicos? La prepaga. Y tenía que analizar las cuentas corrientes. ¿Saben cómo analizar las cuentas corrientes? Se grababan, porque eso se perdía, no sé si... Claro, era una computadora, pero la capacidad de almacenamiento de la computadora era muy limitada, entonces eso se microfilmaba. Entonces tenía un cosa así donde uno miraba, como eso que se sacaban en el... Mirá Flori, que viejo, ustedes se sacaban en el circo y ustedes miraban la fotito cuando eran chicos. Yo sé que ustedes no, pero mis hijos sí, vamos a sacar la fotito, yo también. Y mira, bueno, algo parecido a eso era se microfilmaban las cuentas corrientes. Entonces, si yo quería ver el saldo de un proveedor, cuál era el saldo y el movimiento del proveedor, tenía que ir a buscar esa microfilmación y mirar ahí. Y era una forma de almacenamiento, claro, no. Hoy el almacenamiento es ilimitado, digamos, no tenemos el problema de... Es más, yo creo que todos ustedes yo fui a comprar la computadora, si usted me pregunta qué almacenamiento tienen, no sé, porque la mayoría uno graba en la nube, así que la capacidad del disco tiene poco y nada que ver en la compra de un equipo. Claro, ellos tienen que saber que nosotros sufrimos todo el proceso de evolución. Nosotros sabemos desde cómo se fue dando todo y hasta dónde llegamos hoy. ¿Sí? Bueno, lo que espero, más que sepan que sufrimos todo el proceso de evolución, que tengan el concepto de que estamos actualizados. Cuando van a decir que el profesor tiene humilde 61 años que tengo, van a decir, no, el profesor está todavía en la... Por eso el otro día pregunté bien antes de hablar de circularizaciones si habían mandado alguna carta alguna vez, había sido que ningún alumno mandó una carta. Pero muchas veces lo antiguo, la carta en sí, o la palabra papel de trabajo, todo eso, representa un poco lo que uno quiere decir. Después, obviamente, que ya no existe, la carta en papel no existe, digamos, ¿sí? Es más, yo creo que hasta el concepto de dos circularizaciones es un concepto antiguo, digamos, porque en realidad le puedo mandar 100 si quiero, si el costo es 0. Le mando un mail, le mando todos los días, le mando uno hasta que algún día me conteste, digamos, qué sé yo. O sea que hasta ese concepto me pareciera medio antiguo, lo de una circularidad. Lo que pasa es que antes era 1 y 2, ¿por qué? Porque tenía un costo. O sea, tenía que mandar una, después tenía que mandar la otra y tenía que mandar... Eran 4 franqueos. De 4 franqueos, inclusive hoy, si ustedes mandan las cartas, son carísimos los franqueos. Mandar una carta no es barato. Entonces, pero claro, el mail es gratis. ¿Para qué van a hacer 2 circularizaciones? Dos pedidos. Hagan 300 si quieren. Manden el 1, el 10, el 15, el 20, que hasta que alguna vez, ¿cómo proteste? Y alguna vez le van a contestar. No pierden nada, digamos. Volviendo a control interno, por ahí quiero recalcar que hubo alumnos que preguntaron si se iba a tomar
algo sobre control interno, que es lo que di yo. Y bueno, obviamente que vamos a preguntar sobre control interno y todo lo que está en el apunte tuyo en la cátedra de control interno. Lo haya dado yo. No solo vamos a preguntar, sino vamos a hacer preguntas difíciles del tema. Bueno, no, y tienen que saber... No, sencillo. Mire, todo lo que se pregunta se dio en clase. Y están en los apuntes. O sea, no hay nada que... No, que ustedes... por ahí yo sobre control interno he hablado mucho, pero por ahí específicamente algunos temas no los recalqué, ¿viste? Y pueden ser objeto de preguntas de examen también. Porque todo está en tus apuntes, ¿sí? Todo. O sea, hay conceptos por ahí, yo hablé, a lo mejor hablé del informe COSO, de los componentes de control interno, hablé también sobre tipos de controles preventivos, controles detectivos, controles correctivos o lo que sea. Bueno, y si bien fueron pocas clases y fue poco el momento, también tienen que saber, ¿sí? Entender qué es lo que estamos evaluando y qué tipo de controles hay y qué es lo que estamos evaluando, ¿sí? ¿Sí? Para poder después, sí, diagramar un programa de auditoría acorde, digamos, a la respuesta que tengamos de esa evaluación, ¿sí? Exacto. Creo que más o menos con los temas que están ya tienen capacidad como para resolver la pregunta. Sí. 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 No te estaría entendiendo. No, vos ya revisaste todas las deudas. La carta de gerencia tiene un marco integral, por así decirlo. Lo que estoy haciendo es dejando constancia que hice preguntas importantes y dejando constancia de que me dio toda la documentación y dejando constancia que no existen otras cosas que no están en el estado contable, que no existen otras cosas que hayan que registrar en el estado contable. ¿Por qué es eso? Porque hay cosas que por más procedimientos que vos hiciste no lo va a poder hacer. ¿Sí? Es lo que yo siempre le digo, un caso, 2 meses antes del cierre, un mes antes del cierre, le atropellaron a un repartidor de la empresa o un flete de la empresa, atropelló a alguien en Mendoza y todavía ni se trató en acta de directorio, ¿qué sé yo? No sabés. Entonces, son cosas que no pueden pasar. Entonces uno le pregunta, va poniendo cosas como diciendo, bueno, pará, no hay nada más que de lo que ahí está, pero no reemplaza ningún procedimiento. En realidad vos me podés decir, pero Fabián, si hiciste circularización al abogado, sí, yo le hice al abogado de acá, pero ¿qué sabía yo que tenía uno? Usted no me preguntó si no había otro abogado, sí te pregunté. Entonces, en la carta de gerencia digo, no existen otros juicios que lo que fueron registrados. Entonces, cuando vos firmás, decís, no, pero pará, tenemos uno en Mendoza. Entonces, bueno, cuando hablábamos que tiene la misma fecha, no es que vos te vas a discutir la carta de gerencia el último día, sino vas a discutir 10 días antes. O sea, va a ir discutiendo todos los temas, hasta llegar al día de la fecha que... ¿Por qué tiene la misma fecha? Para que no te quede hueco de cobertura, digamos. Por eso tiene la misma fecha. Pero no es que vos vas a ir el último día. O sea, en realidad vos ya le preguntaste durante el 10 días antes, che, no hay más juicios. Te hiciste todo eso que vos está ahí, vos te hiciste todo. El libro de acta, vos te hiciste el libro de acta. Lo que te va a preguntar es, che,
y le preguntaste, ¿no hay otra acta que esta? No, no hay nada. Cuando vos le haces firmar, lo que le estás haciendo firmar es la ratificación de la indagación. Pero no de todas las indagaciones, la indagación de temas importantes, digamos. ¿Sí? No es que vos no es que el poner en la carta de gerencia, que era la última acta, la última cosa, te exime a vos de haber hecho el trabajo. No, vos ya hiciste el trabajo y ya preguntaste. Lo que hacés acá es, bueno, ahora poneme por escrito. Si no, las palabras las llevan el viento. Vamos a decir, bueno, no, pero vos me preguntaste las actas de asamblea, no me preguntaste la directora. Sí, te dije de todas, no, y ahí empezás a discutir. No, entonces poné por escrito, y cuando alguien firma algo por escrito, presta mucho más atención que la contestación es verbal, digamos. Eso siempre así. No solamente pone más atención, sino que a su vez te sirve de medio de prueba de haber efectuado esa pregunta, digamos. La mayoría de los temas que están en la carta de gerencia son temas que vos vas a validar de otra forma. Lo que sería es un aseguramiento del aseguramiento, es decir, bueno, por las dudas, vamos a hacer, pero todo eso te preguntaste, todo eso te validaste, los proveedores. Por ejemplo, dicen, no hay otro incobrable que los registrados. Vos ya hiciste el trabajo. Le preguntaste al contador, le preguntaste al de cobranza, le preguntaste al gerente, le preguntaste a todo el mundo mientras hiciste. Lo que está haciendo acá es decir, bueno, ahora poneme por escrito que no hay otros, además de lo que ya pusimos. ¿Por qué es eso? Porque a lo mejor alguien sabe que había otro y que no estaba considerado. Entonces, si el día de mañana surge por un hecho que vos no sabías, que no pudiste detectar, y surge el hecho de decir, bueno, pero mira, acá me firmó que no había nada. No exime a no hacer ningún procedimiento sobre la previsión preincobrable y que solamente me firme, porque si no, con ese sentido, yo no haría ningún procedimiento, le hago firmar la carta de gerencia y firmo mi informe de autoría. Entonces eso no tendría sentido. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? 21:35 diría Pérez. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda de la casa? Es hora, profesor, tranquilo. Ahora, ahí había una pregunta que decía ahí, ¿o no? Decir contrato de autoría es lo mismo que decir convenio, carta de convenio, sí. Contrato de autoría, convenio de autoría, acuerdo de autoría, como ustedes quieren llamar, es lo mismo. ¿Sí? No existe un nombre. En realidad la auditoría, no sé la definición de convenio, pero jurídicamente es un contrato. ¿Sí? Jurídicamente, si ustedes preguntan cómo algo que una gran empresa de la que estamos hablando de una auditoría hace un contrato de auditoría, pues son millones de cosas las que hay que tener en cuenta, la facturación, los honorarios, lo que se pueda facturar adicional, el que va a poner toda la documentación a disposición, que entiende lo que es la auditoría, todos esos temas que pide la carta del contrato de auditoría, lo van a firmar. No vamos a firmar nosotros que somos contadores y auditores. Fabián, vení, tráemele. Bueno, sí, empezamos a trabajar y no firmamos nada porque pensamos que siempre el cliente siempre nos va a pagar y que vamos a tener siempre buena relación. Entonces no lo firmamos, pero una auditoría en serio, entre un estudio y una empresa, es un contrato firmado. ¿Y por qué no se dice convenio? Porque en realidad es un contrato. En este caso sería un contrato de locación de obra, como lo vamos a ver más adelante, pero es un contrato. Una última pregunta, profe. Sí. Yo soy tu adjunto, pero igualmente pregunto para saber. Sí. ¿Mañana volvemos a hacer clase de consulta o los dejamos estudiando? Mañana le liberamos porque tenemos que venir el viernes. Bien, por eso. Otra cosa que me olvidé, ojo que el viernes es a las 4 de la tarde. ¿Sí? Porque si no, si hacemos a las 6, siempre a las 9 ya se quieren ir todos porque el viernes cierran la facultad y nos quedamos solos. Entonces, para evitar eso y hacer tranquilo, hicimos a las 4 de la tarde. ¿Estamos? Como los viernes casi nadie viene, vamos a estar tranquilos. Bueno, gente, éxitos del viernes. Contesten, por favor, y que su compañero todo me conteste porque están caras las fotocopias. Bien. Nos vemos, Pérez. Bueno, nos vemos. Suerte. Gracias a todos por participar y por consultar.